Abrimos esta sección de preguntas de historia en Puerto Real hoy con vistas a que haya un contacto fluido y directo entre los lectores de la sección y la propia sección, a través, por supuesto, de Puerto Real hoy y como espacio digital, como revista digital y como espacio digital, y de servidor como responsable de la sección de historia de Puerto Real hoy. De esta manera entendemos que podremos tener un contacto, como decíamos, mucho más directo y fluido con los puertorrealeños y no puertorrealeños, lectores de la historia de Puerto Real en Puerto Real hoy, y abrir el campo de acción a un medio más dinámico, más abierto, más activo y más interactivo, que es de lo que se trata. De manera que no solamente demos curso a nuestras inquietudes sobre la historia de Puerto Real, sino que además seamos receptivos hacia las inquietudes de los puertorrealeños y no puertorrealeños que quieran abundar en el conocimiento de la historia, no solamente ya con preguntas y con cuestiones varias, sino incluso haciendo sus propias aportaciones vía digital, que es el mundo del mañana hecho realidad hoy, nunca mejor dicho, a través de Puerto Real hoy. Bueno, mi amigo, vecino de toda la vida y tocayo, Jesús Labrador, Manuel Jesús Parodi, pregunta por un clásico en la historia de Puerto Real, como son los nombres de algunos elementos de la toponimia urbana, municipal, portorraleña. Pregunta en este caso por el meadero de la reina, meadero de la reina, y por el pago de la Matagorda, por el nombre de esos dos pagos. Bueno, sabemos que la figura de referencia en la historiografía, en la historia de Puerto Real y en la historia de Puerto Real es don Antonio Muro. Algunas cosas de las que vamos a tratar aquí, pues haremos referencia a don Antonio Muro, no digo de manera casi continuada, pero prácticamente, porque son muchos los temas que ya él tocó en tono divulgativo hace muchísimos años, porque él se dedicó a la investigación y a la divulgación de la historia de Puerto Real a lo largo de décadas, hace décadas, con lo cual pues me vais a disculpar que a veces haga referencia a, como dijo don Antonio Muro, como ya apuntó don Antonio Muro. Pues bueno, el tema del meadero de la reina, por ejemplo, lo trató don Antonio Muro. Se trata, en este caso, de una anécdota atribuida a Isabel II, que se da por cierta y por verdadera en Puerto Real, que es que en el viaje que hace la reina Isabel II por la provincia de Cádiz, en, si no recuerdo mal, 1867, se producen varias anécdotas. Estuvo en Puerto Real, se la recibió en la estación de tren, en el entorno del Porvenir, y se le hizo una recepción en el casino que estaba en el tramo de la Plaza Jesús, comprendido entre la calle Soledad y la calle Nueva, justo enfrente de Teresita, para que nos entendamos, ¿no? En la acera de enfrente. Y Isabel II parece que tuvo una urgencia mingitoria, un deseo de miccionar notable a la altura de ese pago del meadero de la reina, que no tenía ese nombre hasta esa fecha, y que fruto y consecuencia de dicha urgencia, la reina, su majestad, doña Isabel II, tuvo que parar allí, hacer lo que el cuerpo le pedía, aguas menores, y a raíz de ahí pues quedó el nombre del meadero de la reina aplicado a ese pago portorraleño de tan honda tradición histórica en el contexto de la historia de nuestra Real Villa. Otra anécdota de la reina Isabel II es que, como consecuencia de ese viaje, regalaría un manto a la Virgen de la Soledad, de la Roldana, y que ese manto, ese palio, pues sigue estando en poder de la hermandad a fecha de hoy, está decorado con elementos alusivos a la monarquía, porque a doña Isabel II la hicieron hermana mayor honoraria de numerosas cofradías andaluzas, pero eso sería otro asunto largo también de contar. Otro pago portorraleño, histórico por demás, es el de la Matagorda. Claro, pregunta nuevamente mi amigo Jesús Labrador por el nombre del pago de la Matagorda. Hombre, ahí no es que mataran a ninguna señora pasada de peso. No se trata de que hubiera ningún hecho luctuoso en el que una persona, y no lo digo en tono burlesco, lo digo en serio, no es que muriera ni mataran a ninguna persona de género femenino pasada de peso, no. Matagorda hace referencia a las matas gordas, a la retama. Imaginémonos un escenario parecido
al de los cercanos pinares del río San Pedro, que si con lentisco, que si con retama, que si con tomillo, que si con hinojo, con todo el forraje y el matorral del bosque mediterráneo. Eso era lo que caracterizaba el paisaje del pago de las Matas Gordas, hasta que, por lo visto, el tsunami de 1755, el terremoto de Lisboa y maremoto de Cádiz, pegó la ola en la Mata Gorda, Trocadero y Mata Gorda y Bajo de la Cabezuela, mejor dicho, el pago del Bajo de la Cabezuela y el pago de la Mata Gorda habrían hecho de rompeolas frente al tsunami cuando llegó al saco interior de la bahía de Cádiz, a esa zona portorraleña del saco interior de la bahía de Cádiz. Pero claro, el tsunami habría arrasado todo ese sotobosque de matas gordas y de pinares costeros, que habría sido, pues no sé, si una prolongación de los actuales pinares del río San Pedro, y habría acabado con el paisaje tradicional de ese pago de las Matas Gordas, que es como aparece en alguna cartografía, en algunos mapas de la época, algunos mapas históricos anteriores al tsunami de 1755, como digo, el maremoto de Cádiz, y por eso el nombre, el topónimo de la Mata Gorda. Recordemos que algunos de los topónimos históricos de los parajes históricos de Puerto Real pues son Cabezuela, Mata Gorda, Trocadero, Barrio Jarana, que remonta a su origen a época romana, Chacona, Meaero de la Reina, y, por supuesto, el pago de la Argamasilla. Y el pago de la Argamasilla no es ni más ni menos que el espacio donde se asienta el casco urbano histórico de Puerto Real hoy día. Nombre, Argamasilla, que se ha perdido, pero que podemos relacionar inmediatamente con los hornos, con el barro, con los alfares, desde época romana. Y esto da pie a que entremos en una siguiente pregunta y su correspondiente respuesta. Bueno, hablábamos en un vídeo anterior sobre el pago de la Argamasilla, que es el nombre histórico del topónimo del espacio que hoy ocupa el casco urbano de Puerto Real, preferentemente con referencia al casco histórico de Puerto Real, al entorno que se ubica desde, grosso modo, líneas generales, las 512 viviendas hasta el Cartabón, y con más propiedad hablando, pues desde la Plaza de Jesús, calle Santo Domingo, hasta calle Sagasta, calle Ángel, que son los límites más o menos, grosso modo, y por supuesto, calle San Ignacio, San Alejandro, Ribera del Muelle, ¿no? Que es el rectángulo histórico de la villa de Puerto Real, del casco urbano de la villa de Puerto Real. Pues mi amigo, vecino y compañero de colegio de los hermanos de la Salle de Puerto Real, Ramón Pulido Mariscal, mi amigo Puli, mi amigo Ramón el Puli, pregunta por el tema de los hornos de barro. Claro, Puerto Real tiene una larga tradición de alfarería de todas las épocas, desde Roma hasta nuestros días, de cantarería, de ladrillos, de la fábrica de cementos Portland, la fábrica Lavalle, que existían estamos hablando de un contexto finales del XIX, principios del siglo XX, en la ribera del Muelle. Hoy es terreno que ocupa la zona del balneario, la zona de la barriada de Matagorda, en dirección al muelle, y los distintos muelles históricos que existieron ahí, de algunos de los cuales todavía se conservan restos que están ya prácticamente enterrados en el fango, que hay que saber lo que son. Yo lo sé por mi abuelo, Manuel Álvarez Alfaro, que es quien me contaba lo que era aquello. Mi abuelo, que nació en 1906, cuando todavía los hermanos Wright no habían conseguido que aquel trozo de madera y cartón de verdad volara. Habían dado saltos, pero el primer vuelo fue después del nacimiento de mi abuelo, que manda narices la cosa. Bueno, pues la cuestión es que ese pago de la argamasilla, el término argamasa o argamasilla está haciendo referencia al barro, a la tierra roja, a la arcilla. Sabemos que en muchas zonas del término municipal de Puerto Real la tierra es arcilla, es tierra roja. Si hablamos de los barreros, pues sabemos lo que son los barreros, el gran espacio de extracción de barro, pero desde época romana. Y tenemos, por ejemplo, en Puerto Real, el horno romano del Gallinero, también en la ribera de la mar, también muy cerca a un espacio todavía intermareal hoy día, al pie de una duna, donde está la ermita de la Hermandad del Rocío, en una zona que presenta secuencia y frecuencia de asentamientos romanos, pues como poco, desde principios del siglo I después de Cristo y posiblemente desde antes. Esto también da para otro vídeo más larguito que seguramente entraremos en el tema. Y alguna vez lo hemos puesto por escrito y lo hemos tocado por escrito. Pues bien, en Puerto Real hay tradición de cerámica, de cantarería, de ánfora, de tejoleta y de cemento desde época romana
hasta época contemporánea, hasta el siglo XX. Pero todo eso, además, en los aledaños del casco histórico de Puerto Real actual o en el propio contexto del casco histórico de Puerto Real actual, con hornos de cerámica, algunos reconocidos por insignes estudiosos como el catedrático de Historia Antigua de Puerto Real, paisano nuestro, el profesor Lázaro Lagostena Barrios, catedrático de Historia Antigua y arqueólogo, como digo, de la Universidad de Cádiz, o como el también insigne arqueólogo, el doctor Enrique García Vargas, profesor de arqueología en la Universidad de Sevilla, que son posiblemente los dos estudiosos de entre los estudiosos que más han trabajado el tema de la alfarería y de la presencia romana en el entorno de Puerto Real, ¿no? Sin exclusión de nadie. Yo siempre digo que cuando se dan nombres se corre el peligro de que parezca que uno es parcial porque se deja gente fuera. No. La historiografía arqueológica portoraleña es bastante comprimida, porque es de tiempo muy reciente para acá, pero bastante rica. Y en ella tiene muchísimo peso el tema de la alfarería, el tema de los hornos de ánfora, el tema de los hornos cerámicos romanos, pero como digo, no es algo que se circunscriba y se limite a época romana, sino que llega hasta época contemporánea. Así que date cuenta, Puli, Ramón, muchas gracias por tu pregunta. Si da para largo el tema de la alfarería y la cantarería. Recordemos que hay toponimia urbana que sigue hablando de esa presencia de lo que estamos hablando, de la actividad cerámica, ¿no? Del patio de la cantarería en Puerto Real y las fotos antiguas que tenemos de la fábrica Lavalle y de la fábrica de cemento Portland que había en el entorno de lo que es la barriada de Matagorda. Como te digo, muchas gracias, Ramón, por tu pregunta y date cuenta si da para largo y para tela. Y lo que voy es abreviando, que es gerundio. Bueno, pregunta Tini Lozano por el tema del nombre de la Cruz de la Degollada. Y como decía que le agradezco especialmente la pregunta porque cuando se trata de algo que uno no controla, te pone ante la evidencia de lo mucho que tienes por aprender y de lo mucho que tienes que profundizar en las cosas, ¿no? Porque todo no es lo que uno sabe. Exactamente no tengo el dato de por qué a ese paraje, a ese pago, bien localizado por Tini, en su pregunta, se le llama Cruz de la Degollada. Lo cierto es que en las afueras de las ciudades, en épocas medieval y moderna, toda la época medieval y época moderna, siglo XV, XVI, y aún hoy día existen humilladeros, que es donde se amarraba a las bestias cuando entraban en la ciudad. Por ejemplo, las bestias que entraban por el camino de Medina y el camino de Paterna, que llegaban al Pago de la Laguna, al Porvenir, justo pegado a la Cruz de la Degollada, y que entraban en Puerto Real por ahí, paraban en el Pago de la Laguna, que se llama Pago de la Laguna, hasta que el alcalde Antonio Capriles, a finales del siglo XIX, lo urbaniza y crea ese jardín romántico del Porvenir, que algún día entraremos en el tema del Porvenir. Bien, pues justo anexo a ese pago y en las afueras de la ciudad, justo donde se encontraba en su día también, en la posguerra, un punto de control de consumo a la entrada del pueblo, está el nombre de la Cruz de la Degollada. Y como decía, en épocas medieval y modernas, en muchas ciudades existen humilladeros para amarrar a las bestias que entran en estas recuas que se llevan a los mataderos, y esos humilladeros están coronados por una cruz. Que tengan que ver esa cruz con un punto como estos humilladeros que siguen existiendo todavía en Puerto Real, no se conserva ninguna cruz de esta naturaleza. Hay cruces verdes que tienen que ver con la Inquisición, y por eso la calle Cruz Verde se llama así, y por eso en el entorno de la calle Cruz Verde, en la propia calle Cruz Verde, hay dos cruces verdes, una en la esquina de Asprodeme y otra en la plazuela de la calle Cruz Verde o plazuela del Santo Oficio, plazuela de la Inquisición. Hay una anécdota maravillosa de esa Cruz Verde cuando desapareció y cómo se me ocurrió que se podía hacer que se devolviera, cómo se lanzó desde los medios de comunicación de Puerto Real y cómo al final se devolvió prácticamente como recomendamos que se devolviera. Eso lo dejamos para otro momento, porque si no, todos juntos, no. Bien, Tini, quizá haya una relación entre esos humilladeros precedidos por una cruz, coronados por una cruz, y el nombre de Cruz de la Degollada relativo a ese paraje. A ciencia cierta no lo sé, lo que lanzo es una hipótesis. Tal como en el caso de la Matagorda, que veíamos cuando hablábamos de la pregunta que nos hacía otro portoraleño, mi amigo y paisano Jesús Labrador, sobre el nombre del Pago de la Matagorda, veíamos que no tiene que ver con que en ese Pago de la Matagorda se matase a una señora con sobrepeso, dicho con todo respeto. Quizá en el tema de la Cruz de la Degollada tampoco tiene que ver con que al pie de una cruz se degollara a nadie, que no lo sabemos, yo por lo menos no lo sé, pero quizás sí tenga que ver con esos espacios marcados a las afueras de las ciudades
que se venían a llamar cruces del humilladero o humilladeros, o las cruces simplemente, donde lo que se hacía es que quien entraba y salía de las ciudades tenía que parar, vuelvo a decir, eso en época medieval y moderna, pero en época franquista, ahí estaba el punto de consumo, uno de los puntos de consumo de entrada al pueblo, y haya un totum revolutum en el que haya una cruz, haya un espacio de control del acceso a la ciudad de personas y de bestias, haya un sitio donde las bestias que van a ser degolladas, que van a ser muertas en el matadero municipal, tuvieran ahí un punto de control antes de entrar en el casco urbano de Puerto Real, justo en la zona anexa al espacio de abrevadero que era el Pago de la Laguna, luego Jardín del Porvenir. Quizás estemos hablando de todo eso y por eso, valga la redundancia, vuelvo a dar mi agradecimiento a Tini Lozano por una pregunta que me suscita curiosidad y que me ha hecho pensar, porque cuando algo uno no lo sabe exactamente o no lo sabe, tiene que darle vueltas al coco y eso es casi de lo mejor que hay. Así que de nuevo, muchas gracias, Tini. Bueno, pregunta Pilar Rodrigo por la propiedad, por la titularidad de la Casa de las Columnas. La Casa de las Columnas fue objeto de cierta controversia hace unos años y de cierta polémica. Se consiguió, es que entrar en otros detalles puede distraernos y puede derivarnos, ¿no? Que a lo mejor era interesante que eso sucediera, pero para una primera aproximación mejor lo dejamos en este tono. Pero bueno, se consiguió que la Casa de las Columnas se incluyera en aquello que fueron aquellos planes que fueron conocidos como el Plan E o el Plan Zapatero de intervenciones en obra pública. Y se consiguió que con cargo a esos planes, o alguno análogo, porque ya hace unos años, se interviniera en la Casa de las Columnas, por lo menos en una primera fase. Al final, ¿qué es lo que pasó? Pues lo que se ha visto. Se hizo una primera intervención, se consolidó la estructura de la casa que amenazaba, que no aparecía en muy buenas condiciones y características, y se hizo desde el ayuntamiento. Entiendo que la titularidad debe ser municipal. Al final, ¿qué es lo que ha pasado con la Casa de las Columnas? Pues el Parto de los Montes. Lo gestionó un determinado grupo, lo consiguió, mejor dicho, un determinado grupo, lo gestionó un ayuntamiento determinado, lo reivindicó otro grupo determinado, y al final, cuando la responsabilidad cae en ese otro grupo determinado, pues la cosa queda como está. Y las cosas tienen nombre y apellidos. ¿Qué es lo que sucede? Que quizá habría que preguntar a algunos de nuestros municipios, como por ejemplo a mi tocayo y colega, don Manuel Jesús Izcorreina, que reivindicó mucho la recuperación de la Casa de las Columnas, que tuvo responsabilidades cuando se paró la intervención en la Casa de las Columnas y que sigue teniendo responsabilidades ahora como parte del equipo de gobierno. Pues quizá habría que preguntarle qué pasó con la Casa de las Columnas y por qué no se ha seguido abundando y avanzando en la recuperación de la Casa de las Columnas. Dicho esto, hay un estudio magnífico, un estudio de carácter arqueológico, patrimonial, paramental, estupendo, que estamos intentando que los autores se vengan a publicar y que antes o después seguramente verá la luz en uno u otro medio y por lo menos política y polémica al margen nos hablará con mayor detalle de la realidad histórico-patrimonial de la Casa de las Columnas.